música, para que corten la música. La vocación cristiana. Cuando hablamos de vocación cristiana, nos referimos al llamado a ser discípulos de Jesucristo. Jesús llamó a sus discípulos como nos relatan los evangelios. Pablo escribió que Dios llama a la gente a la salvación y a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Así que en primera instancia, según el Nuevo Testamento, nuestro llamado es a ser cristianos. Al igual que los discípulos, seguimos a nuestro Maestro. Esta es una manera de describir la salvación cristiana. Dios nos llama en Cristo, respondemos en fe y recibimos la esperanza. Según revela en Efesios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los reformadores protestantes Martín Lutero y Juan Calvino extendieron el concepto de la vocación y el llamado para incluir no solo nuestra salvación, sino también nuestro servicio a Dios en Cristo en este mundo. En la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI se consideraba que solo los religiosos, sacerdotes, monjes y monjas tenían una vocación. Los reformadores creían que el Nuevo Testamento indica que todas las personas que responden en fe como discípulos de Jesucristo tienen un llamado para vivir su salvación sirviendo a Dios a través de quienes son y lo que hacen. Calvino enfatizó que nuestro llamado es la base de las acciones de nuestra vida. Dios nos llama en nuestros trabajos, nuestros ministerios y nuestras formas de servicio como puestos de vigía para evitar que nuestras vidas estén desordenadas. Nuestras responsabilidades al servir a Dios le dan propósito y estabilidad a nuestras vidas cristianas. Además, nuestras ocupaciones o profesiones son maneras de servir y deben considerarse el llamado a través del cual vivimos nuestro discipulado cristiano. Lo que hacemos al servir a Cristo como madres, padres, cuidadores, voluntarios o desde profesiones u ocupaciones diversas son nuestro llamado o vocación. Servimos a Cristo en estas formas del mismo modo que quienes cumplen con los oficios de servicio ordenados en la Iglesia. Tanto las personas ordenadas a los ministerios en la Iglesia como los miembros de la Iglesia que no han recibido ordenación tienen una vocación: servir a Jesucristo a través del servicio a este mundo. Es así que la Iglesia Presbiteriana reconoce que si todas las personas cristianas pudiesen ver su trabajo y su servicio como sus llamados, un fuerte sentido de renovación y reforma revitalizaría nuestras iglesias.
Lo que hacemos durante la semana no es irrelevante o insignificante, es nuestra vocación, nuestro llamado, y es la manera en que vivimos nuestro discipulado. Dios nos llama y respondemos en fe y servicio. Que siempre busquemos del Señor para ejercer nuestro discipulado con sabiduría, prudencia y generosidad.
Llamado a la adoración. Leemos en el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad para todas las generaciones. Esto es palabra de Dios. Y ahora entonemos el siguiente cántico: Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y de su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y de su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oración comunitaria de confesión de pecados. Santo y misericordioso Dios, confesamos a ti que hemos pecado de pensamiento, palabra y obra. Te confesamos igualmente por todo el mal que hemos hecho y por el bien que hemos omitido. Decimos amarte con todo nuestro corazón, pero no es así. Proclamamos que nuestra alma se deleita en tu presencia y es cuando más distante y faltos de comunión nos encontramos. Afirmamos que cada una de nuestras fuerzas las dedicamos a tu servicio, pero es más fácil servirnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestros semejantes. Regálanos de nuevas experiencias de perdonar y ser perdonados. Por favor, socórrenos y ten piedad de tu pueblo. En ti descansamos y vivimos vidas en arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora tengamos la confesión personal en silencio.
Qué bueno volver a juntarnos y hacerlo alrededor de la palabra del Señor. La misma se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46, pero antes oramos. Alabado y glorificado sea tu nombre en esta mañana, buen Señor, porque a pesar de las situaciones que hemos manejado relacionadas a la tecnología, aquí desde el templo, tu paz nos ha sobrecogido y has ministrado a nuestro ser. El saber que somos un pueblo que anuncia tus virtudes nos debe mover cada día a buscar hacer tu voluntad en todo tiempo y lugar. Hoy, cuando nos disponemos a escuchar la palabra predicada de una manera diferente y en otro idioma, te pedimos, Señor, que llegue a nuestra necesidad de hoy de forma viva y eficaz, cuando te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de esta mañana, como decíamos en Mateo 25, luego será expuesta a la niñez por nuestra hermana Yadira Mazari y de igual manera al pueblo reunido que está conectado en esta mañana por la reverenda doctora Diane Moffett, presidenta y directora ejecutiva de la Agencia de Misión de la Iglesia Presbiteriana de la Asamblea General. Y lamentablemente no tenemos los subtítulos en español, pero los hemos colocado en inglés como ha sido compartido por la denominación. Y esto es una iniciativa de la Asamblea General para con el cuerpo pastoral de todas las iglesias de la denominación, no solamente para brindar un tiempo de descanso del púlpito virtual en esta época, sino también para terminar el año litúrgico, hoy domingo de Cristo Rey, con el texto del día. Y dice así la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén y amén. Tenemos ahora el momento de los niños por nuestra hermana Yadira Mazari. Buenos días, niños. Espero se encuentren bien. ¿Han oído alguna vez a alguien decirle: espera un minuto? Un minuto nos puede parecer bien largo cuando nos dicen: es hora de salir a jugar, pero esperen un minuto, porque estamos desesperados para salir a jugar. Y en otros momentos, cuando queremos jugar un poquito más y le decimos: dame un minuto más, y ese minuto ha pasado, como que ese minuto nos parece bien rápido, como que pasó bien rápido. Aquí yo tengo un reloj de arena. Algunos relojes de arena miden un minuto. En este caso no nos podemos dejar llevar por este reloj porque está un poquito dañado por el tiempo que lleva, pero es para que vean que en algunos tiempos atrás un minuto se podía medir por un reloj de arena. En esta mañana vamos a medir un minuto a través de un cántico que yo les voy a poner. Y en ese minuto van a pensar en todos los alimentos que a usted le gusta comer. Escuchen bien. Pan que se parte y comparte, nutre y anima al vivir, fortalece y sacia el hambre. Vamos a compartir, fortalece y sacia el hambre. Vamos a compartir. Te conocemos, Jesús, cuando nos partes el pan. Danos siempre de ese pan que lleno de vida está. La alegría que nos comparte nos invita a llevar la entrega, el amor, el servicio al que necesita más. Pan que se parte y comparte, nutre y anima al vivir, fortalece y sacia el hambre. Vamos a compartir, fortalece y sacia el hambre. Vamos a compartir. Bueno, pues yo espero que hayan hecho su lista de alimentos que les gusta. Yo pensé en pizza, pensé en mofongo, arroz con pollo, así que me imagino que ustedes habrán pensado también en su lista. En la palabra de hoy, Jesús le está hablando a un grupo de personas donde les dice que compartieron con Él y ellos no se acuerdan el momento en que habían compartido con Jesús, pero Jesús les dice que compartieron con Él en un momento que compartieron con otra persona que tenía menos cosas. Mundialmente mueren 17 personas de hambre y de esas 17 personas, 13 son niños. Dios nos manda a que nosotros compartamos el pan con esas personas. No sé si supieron que hace poquito hubo un huracán que pasó por Centroamérica y muchas personas quedaron sin alimento, sin comida y sin casa. Oremos a Dios para que Él nos dé el deseo de poder compartir
con todas estas personas, porque Dios nos ha bendecido grandemente con techo, comida y ropa. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por todas tus bendiciones. Pon en nuestros corazones, Señor, el deseo de poder compartir con otras personas de lo que tenemos. Todo esto te lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén. Dios bendiga a los niños y a la congregación. Greetings, brothers, sisters, siblings in Christ. It is an honor and a privilege for me to share the word of God. Greetings, brothers, sisters, siblings in Christ. It is an honor and a privilege for me to share the word of God with you, coming from Matthew 25, verses 31 to 46. I'd ask that you would think on this subject with me, seeing Jesus. Seeing Jesus. When did we see you, Jesus? This is the question raised by those standing to the left and those standing to the right of Jesus. In Matthew's 25 story, Jesus is giving us a peek at the end time, a preview of the future, the day when he shall come to judge the nations and the people of the earth. Jesus lets us know who is with him and where he stands. And it is clear that listeners don't quite comprehend something. Inquiring minds want to know. The curious crowd want to figure it out. Puzzled people, the sheep at his right and the goats at his left, want to understand. When did we see you, Jesus? Hungry, thirsty, naked, a stranger, sick, and in prison. Søren Kierkegaard, a Danish philosopher, theologian in the 20th century, once said that many people become Christian without hardly noticing it. My paternal grandfather, Hiawatha Givens, was not one of them. Granddaddy was one of my spiritual mentors. I loved his passion for God and the stories he would share about his redemption, as he called it. You see, Granddaddy grew up in North Little Rock, Arkansas. He attended the local Baptist church in his neighborhood, and during his day, you could not fake it till you make it when it came to religion. If you were not saved, meaning that you didn't know Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you had to sit on the mourner's bench, and the church would pray for you until you got good religion. So, well, as Granddaddy would tell it, the church had been praying for him for some time, and he was weary from being on the mourner's bench. He wanted to be saved. He wanted to know Jesus like some of the saints in the church, because he admired the work and witness of believers in the community. He observed them in the sanctuary and the ordinary of life and wanted to know the source of their joy and compassion that kept them through all of the challenges and chances associated with living in the segregated South. So, well, one day it finally happened. And I can still hear Granddaddy's words as he would tell the story of that moment when he knew without a doubt that God saved him. He would say, late one evening, just about dusk, I was in worship sitting on the mourner's bench, and I was sick and tired of being sick and tired of sitting there. And I wanted to know God for myself. After after service, I left the church and I walked back home through a cotton field, and I got down on my knees in the field that night, and I prayed to God long and hard. And at the end of my prayer, I asked the Lord to give me a sign that indeed I was redeemed. And I don't know why I chose this sign, daughter, but when I finished my prayer, I asked God that when I rose from that prayer, that I would be able to see the moon shining above the treetops. Then I would know that I really belong to Jesus. And as I got up from my knees and I looked in that sky, Granddaddy would say, I could see the moon resting on the treetops, shining like a bright new nickel. And hey, it didn't matter where he was now. Let me tell you, he would holler, hey, in the library, in the line, in the grocery, in worship, wherever he was. Hey, I know that I know him. It is this encounter with God that evening through the power of the Holy Spirit that Granddaddy was so
proud of, and his faith was contagious, and it had consequences for what he did and how he treated others in the world. I wanted to see what Granddaddy saw in being a follower of Jesus. When did we see you, Jesus? In his book, The Decolonization of Wealth, Edgar Villanueva, a Native American from the Lumbee tribe, writes about how the Christian faith was brought to Native peoples from European settlers, wrapped in the cloak of white supremacy and the doctrine of discovery, which our church now repudiates. The doctrine of discovery, many of you know, comprises a worldview and promotes the legal and false moral authority that justify the invasion and conquest of non-Christians' lands by white European settlers. Historically, the doctrine came from a papal decree issued by the Pope of the Roman Catholic Church, though it later spread to proponents of Western Christianity. So, being a person of faith, Villanueva wrestles with how the church fails to see the direct conflict of Christianity with the forced removal, killing, and stealing of the land of indigenous peoples. Most of us know by now that the European conquest of America drastically reduced the population of Native Americans, leaving most of those who remain in the throes of poverty and the hands of despair. Villanueva knows the cries of his people, and he cares enough to learn and to listen to those impacted by systemic poverty. And through his writings, he exposes the history of how the wealth gap was created and perpetuated through the myth of white supremacy that validates the exploitation of non-whites. And he also lifts up an alternative way of being that creates a more equitable and just world for all people, because the hope is, in the words of Dr. Maya Angelou, the late African-American poet, when we know better, we do better. His understanding about the roots of systemic poverty are relevant to those who seek to eradicate it today. When did we see you, Jesus? One of the most significant encounters in the church happened for me when I was planning to get married. I was 19 at the time and was a member of Faith Presbyterian Church in Oakland, California, an historically black congregation. The sanctuary at Faith Presbyterian Church was too small to hold the wedding. So, being a connectional church, I went to explore some other possibilities. I visited one white congregation who shall remain nameless, and I asked about the use of the sanctuary for my wedding. And the secretary looked at me, and I could tell she was very uncomfortable, and she said, we don't do weddings for outsiders. I said, well, I'm a fellow Presbyterian. We don't do weddings for anyone, she said, except for our membership. Well, I was a little hurt by that statement and attitude. I went back and I told my pastor what had happened, and he looked puzzled, because he knew the church could be used by other Presbyterians for weddings. And so upon further investigation, it turned out the church did indeed rent their sanctuary to others, especially fellow Presbyterians. But needless to say, I did not hold my wedding at that church. I was not welcome, at least not by the person who greeted me. In his book, White Too Long, Robert Jones traces how the history of white supremacy and racism is baked into the structures of America, including the church. Please understand, Jones is committed to Christ. He loves the church, and so do I. But we have to love the church enough to name and call out racism and racist structures that white Christians, many of them, not all of them, participated in. Because we know that they fiercely defended the institution of chattel slavery from 1619, when the first shipment of enslaved Africans arrived on the shore, until well after the Emancipation Proclamation was issued in 1865. Chattel slavery is uniquely cruel. In the chattel slavery system, the enslavement of generations upon generations of black people was legal. And there was little respect for family bonds and relations. The recent separation of children from parents at the Mexico border is not the first time the United States has participated in such policies. In America, slavery's family members of the enslaved were like split up like playing cards in the dealer's hand, and the nation grew rich in large part because of the free labor from African enslaved people and people of color and people who are poor.
After the Civil War and the signing of the Emancipation Proclamation, without formal education and access to employment opportunities, and with the emergence of the Black Codes and Jim Crow laws, it was difficult for liberated African Americans to break the cycle of poverty and heal from the trauma of racism. Though dismissed by some as a thing of the past, we can see from the present state of our nation that racism is alive and well in this country. It can be seen in the words and attitudes from leaders from the White House, even on down to some church houses. Racism and poverty still impacts the quality of life for African Americans. When did we see you, Jesus? It impacts the quality of life for indigenous people and people of color. When did we see you, Jesus? Or even understand the world that you live in? Dr. Joy DeGruy, author of Post-Traumatic Slave Syndrome, says America's pathology is her denial of racism and the utter disregard for what many white American ancestors methodically and systematically did to our African ancestors during slavery. My friends, we cannot fix what we will not face, and we cannot correct what we will not confess. Today, we're still plagued by the vestiges of racism seen in the killing of Ahmaud Arbery by white vigilantes in Glynn County, Georgia, the murder of George Floyd in broad daylight by a white officer in Minneapolis, Minnesota, and the slaughter of Breonna Taylor by white police officers in Louisville, Kentucky, whose sloppy handling of the steps leading up to the home invasion are known, and yet no indictment was made, and no one is being held responsible for Breonna Taylor's murder. Today we cry Black Lives Matter because in too many cases, Black lives seem to not matter. And so the General Assembly of the Presbyterian Church calls our denomination to be a Matthew 25 church. Verses 31 to 46 are now the biblical, theological, and ecclesial basis for the Presbyterian Mission Agency's trifold focus to dismantle structural racism, eradicate systemic poverty, and build vital congregations. These three focuses are inextricably linked to each other and to the message of Matthew 25. Systemic poverty and structural racism fit together like hand in glove. They intersect. They represent two sides of one coin. Though racism as we know it did not exist in biblical antiquity, a disproportionate number of Black and indigenous people of color today are impoverished and can be found among those who are hungry, thirsty, naked, sick, and imprisoned and in need of welcome. Vital congregations produce believers who actively engage the world, putting feet to faith, hands to hope, and legs to love, following Jesus in his ministry to the least of these, who are not less in Jesus' eyes. In fact, the term used for the least of these in this scripture is the same term Jesus uses to refer to his disciples in Matthew's gospel. The disciples are the beloved of Jesus, highly honored by God. This is breaking news. Refrain from adopting patronizing attitudes towards the least of these. After all, the judgment of God is not against them, but those who fail to see and respond to their cries. In Matthew 25, people who fail to respond to the least of these receive a curse from God. Now, while it's kind of hard for me to get my mind around eternal punishment, the point being made here by Jesus seems to be that it's who we are and what we do that matters to God. And so the question begs the answer. What causes the people on the right to respond with compassion to those who cry for their help, even though they do not see Jesus in them? What moves the sheep to help those who sit on the margins of society? What causes them to see the condition of those they encounter and, seeing them, care enough to address and correct their condition? Let me offer this explanation. We are born with a set of genes, but an encounter with the living God regenerates us so that we embody the character and charisma of Christ. The people on the right, those sheep, are regenerated. They see and care about those who are suffering enough to act and engage their situation because it is in their nature.
It is who they are. For remember, both the sheep and the goats, the people on Jesus' right and left, do not see Jesus. But though the sheep do not see Jesus, they do see fellow human siblings who need help to address their human needs. And so what about us? What about you? Is compassion in your genes? Is caring in your nature? Is justice in your soul? Because while it is important to be compassionate, what is also needed is to repair the systems and the structures that create the condition. Do you care enough to learn and to listen and to help eradicate systemic poverty for all of God's people and dismantle structural racism for all those who are impacted by it? Have you been impacted in what you see Jesus doing? So much so that you have committed to following him and doing the same, even at the expense of losing your life. Because the scripture says that's when we will find life. Will you be found among the sheep who meet Jesus as a stranger? Friends, it's not just what we confess with our mouth, but what we do in our lives that reveal who we are and where we stand with Christ. Now, I'm aware that we cannot earn our way into heaven through works, but what Matthew 25 tells us, that God's work in us calls us to minister to the least of these, not for show or for glow or to be seen or esteemed, not to be celebrated and elevated by people, but as a grateful response to our encounter with God through Jesus Christ, the Anointed One, who is King of our lives and Master of our destiny, the one who by the power of the Holy Spirit saves us, touches us, transforms us, and calls us into service to others. I am convinced that we cannot give people what we do not have, we cannot share what we do not know, or teach what we have not learned. In this faith journey, I have learned that Jesus is responsive and compassionate and kind and caring and merciful. I have learned that he's a preacher and a teacher and a healer and a helper and a counselor and a friend. I have learned that he's a system-changing, justice-gaining, sight-giving prophet, judge, and coming king, yes, even the Son of the living God, who makes us heirs of his eternal kingdom, declares us blessed by God because of who we are and what we do as it relates to our fellow human siblings. When did we see you, Jesus? We have an advantage. We do not have to wonder. Look around. See Jesus. He sees us. And whenever we serve the least of these, we serve him. So may it be in our congregations and in our life. Amen. Y como muchos de ustedes conocen y saben, lo que ha estado sucediendo en Centroamérica, particularmente en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Con el paso de estos dos fenómenos atmosféricos, ETA y IOTA, nuestro consistorio el pasado lunes se reunió de manera ordinaria y en la reunión acordó enviar una primera ayuda al Ministerio Vida en Honduras por la cantidad de $3,000. Y de hecho la misma ya fue recibida por nuestros hermanos en Honduras. Y precisamente anoche recibía un mensaje
del médico y pastor a través de Facebook, Josué Hernández López. Y su nota dice lo siguiente y la comparto con la iglesia. Bendiciones, pastor. Mi nombre es Josué Hernández, médico y pastor del Ministerio Vida en Honduras. Soy amigo y hermano de nuestro querido hermano Ángel Olivera, a quien nosotros conocemos por Papo. Gracias por su amor hacia Honduras. Bendiciones a usted, su familia y toda su congregación. Un abrazo desde estas tierras. Y nos parece propio tener un momento breve de oración por todo esto que está sucediendo en estos hermanos países. Oramos. Señor, tu gracia nos sostiene y por eso decimos hoy que damos de gracia lo que hemos recibido. Que esta porción enviada llegue a necesidades que en este momento allí se viven. Las imágenes lo dicen todo. Y te pedimos, Señor, que nos concedas de otras tantas oportunidades para seguir colaborando en medio del sufrimiento de esta porción de humanidad y donde también hay pueblo tuyo allí. Te pedimos que bendigas al Ministerio Vida en Honduras y que cada muestra y gesto de amor que reciban lo puedan reciprocar igualmente en tu nombre. Renueva sus fuerzas en medio de este momento donde se entregan en servicio y sobre todo cuídales en medio de este tiempo de pandemia. A ellos mientras sirven y a cada uno de sus conciudadanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en este momento tenemos la oportunidad para ir delante del Señor y presentarle a Él nuestras ofrendas de como el Señor ha propuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, pues Dios ama al que da con alegría. Compartimos algunos anuncios para esta semana donde tendremos la oportunidad de celebrar el Día de Acción de Gracias. Mañana lunes a las 7 de la noche están siendo convocados los recursos de educación cristiana, estarán recibiendo el enlace en el grupo de WhatsApp, así que estén pendientes, pero separen la fecha de mañana a las 7 de la noche. El martes tendremos desde aquí, desde las facilidades, un servicarro donde estaremos entregando vales de alimentos con el motivo de Acción de Gracias, y dejamos saber a la iglesia que estaremos teniendo la oportunidad de bendecir aproximadamente un poco más de 40 familias identificadas por los trabajadores sociales del programa Head Start. Así que esperamos tener un tiempo bonito el martes a las 9:30 de la mañana en ese momento de poder entregar esos vales de alimentos, y en la noche tendremos célula de oración. El jueves
Estaremos en la transmisión a las 7:30 de la mañana del servicio de acción de gracias, y como hemos hecho la invitación, volvemos a recordar, si usted desea compartir algún testimonio, alguna palabra de gratitud, hágalo saber a un servidor para así poder planificar ya sea la grabación o el recibir el video o el audio que usted desea que compartamos con el resto de la iglesia. Ya hemos recibido algunas personas que tienen interés y ya otras han enviado su video, así que estaremos estos días confeccionando esta oportunidad hermosa de poder adorar al Señor y darle gracias en medio de las situaciones que vivimos por todo y por tanto. Y el próximo domingo, vía Facebook Live y YouTube, tendremos nuestro primer domingo de la temporada de Adviento a las 9:30 de la mañana, y donde también tendremos el encendido del primer candil de Adviento, y les invitamos a que, como hicimos el año pasado, todos los domingos de Adviento estaremos participando de la mesa del Señor. Así que allí en su hogar tenga cada uno de estos domingos la mesa preparada. Nos despedimos en esta hora con la bendición pastoral, suplicándole al Señor que tengamos una hermosa semana. Estemos en paz. Y ahora que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la unción y dirección del Espíritu Santo nos sostenga y nos guarde desde ahora y para siempre. Amén y amén. Y nos despedimos con el siguiente postludio en labios de nuestra hermana Yadira y de Camil. Señor, conmigo.